Yo soy cubana como la mayoría de ustedes. Tengo acá casi 13 años en el país. Viví hace un tiempo allá en Virginia y hace poco fue que me mudé para acá, para la Florida. Ahora les voy a explicar por qué. Para estar más cerca de mi familia también, porque todos estaban acá y yo me quedé prácticamente sola allá con mi esposo. Y entonces, ustedes saben que todo el que migra pues tiene una vida de aprendizaje, de cosas nuevas, de cosas por experimentar y que aprender. Bueno, mi vida todo iba muy bien. Yo tengo 38, casi 39 años, todavía no tengo hijos. Y nada, tenía mi vida en Virginia, con mi pareja, mi familia acá, todo estaba excelente. Hasta que un día empecé a tener unos dolores de cabeza. Pero para todo el mundo el dolor de cabeza es como algo normal, ¿verdad? Como uno de los síntomas más comunes que casi todos hemos tenido alguna vez en la vida, y a veces repetitivamente, porque hay quien lo padece como migrañas y cosas así. Pero pensamos que es algo común, cuando no debemos normalizar ningún síntoma, porque somos seres saludables, que tenemos que estar bien, porque vamos a estar enfermos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos cuando sentimos un dolor o cuando nos sentimos mal es ir a buscar una píldora, que es lo que estamos acostumbrados, a algo que nos quita ese dolor, porque no queremos sentir dolor, ¿verdad? A nadie le gusta sentir eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el dolor se mantiene y se repite en el tiempo? Ahí es cuando empezamos a preocuparnos, es decir, aquí hay algo que no anda bien, hay algo que debo chequear. Y a mí eso me pasó a mediados del 2020, que ustedes saben que fue un año un poquito problemático. Y pensé de hecho que era lo que todo el mundo lo que había en el ambiente, ¿verdad? Entonces voy al médico, porque es a lo que estamos acostumbrados también, nos sentimos mal, si la cosa continúa, pues tenemos que ir al médico. Bueno, me hice pruebas de todo tipo, todo estaba muy bien, todo daba negativo, pero los dolores de cabeza no se me quitaban. Eran todos los días y a toda hora. Y yo no padecía de eso. Entonces ya ahí es cuando uno empieza a decirse, ¿será algo malo que tengo? ¿Algo me estará pasando? Uno empieza a hacerse preguntas que normalmente uno no se pregunta cuando está bien, porque la vida corre rápido, siempre estamos ocupados haciendo cosas. Y entonces no nos damos cuenta a veces de las cosas importantes, o de hacernos preguntas a nosotros mismos, o de tener un espacio para nosotros mismos, ¿verdad? Ahora es que hemos aprendido un poquito de lo bueno que es la meditación y estar a tiempo a solas con uno mismo y pensar en cosas que a veces nos preocupan y no nos damos cuenta. Entonces, ahí empezaron mis preguntas existenciales. ¿Qué me estará pasando? ¿Por qué a mí en este momento? ¿Será algo malo? ¿Qué me pasa? Y entonces es cuando empiezo a ir a otros tipos de especialistas para ver qué es lo que está pasando conmigo. El problema es que el especialista, después que te hace muchos test, que es lo que la medicina está acostumbrada a hacer, te das cuenta de que no tenía nada malo, de que no era nada específicamente lo que me estaba afectando. Y me empezaron a dar todo tipo de píldoras y medicamentos para la migraña. O sea, me pusieron el nombre de un síntoma al cual yo no lo acepté. Yo no acepté nunca ser una migrañosa, porque tener dolor de cabeza es muy diferente a decir soy diabético, soy migrañosa. No tenemos por qué adueñarnos de las enfermedades, ¿ok? Son un síntoma que podemos tener, pero no adueñarnos de él. Y yo nunca acepté que eso era migraña, porque tenía cosas que parecían a la migraña, pero había cosas que no. Y yo decía, no, eso no es conmigo, ¿verdad? Me dieron todo tipo de medicamentos, tomé por mucho tiempo, pasaron meses y aquellas no se me quitaban. Y ya como que estaba perdiendo un poquito la fe y la esperanza, porque hoy por hoy estamos vivos y tenemos la fe cuando nos levantamos cada día de que va a existir un mañana mejor, de que vamos a aprender cosas nuevas, de que van a pasar cosas nuevas en la vida. Y eso es lo que nos emociona levantarnos cada día. Pero cuando uno llega a ese estado donde sientes como que las cosas no están bien y ya no sé si va a haber un mañana o si tengo deseo de que vaya a haber un mañana, entonces hay que preocuparse. Y yo como que sentí que me estaba deprimiendo un poquito, ya mis pensamientos no eran pensamientos positivos y empezaron a pasar cositas extrañas por la cabeza.
En esos momentos, yo lo que hacía, siempre tuve a mi mamá que vivía acá y que fue allá y se pasó muchos meses conmigo cuidándome, y tenía a mi esposo que estaban todo el tiempo al lado mío, y hoy agradezco por eso, porque en esos momentos es donde nos damos cuenta quiénes son las personas que realmente nos aprecian y están ahí para nosotros. Porque hubo muchas amistades, mi casa siempre estaba llena de gente, siempre era muy, tú sabes, con actividades, y en esos momentos eran muy pocos los que llegaban. Y ahí supe quiénes eran los verdaderos, los que realmente estaban ahí para mí en los momentos de dificultad. Entonces tengo que dar las gracias porque el hecho de verlos a ellos con su preocupación de cómo yo estaba, de qué podían hacer, qué se podía buscar, por qué vía, por cosas fuera de lo común, yo decía, yo no puedo pensar ni por mi cabeza en atentar contra mi vida porque estoy teniendo personas que están más preocupadas por mí que yo misma y no puedo hacerles daño. Y gracias a eso, más el ver cosas positivas, me recomendaron, entre otras cosas, visitar al psicólogo. Me recomendaron empezar a ver cosas positivas, cosas que me dieran risa, que me dieran alegría. Yo miraba la foto de mi sobrinita de cuando yo era muy pequeñita, y esa imagen de mi sobrina que vivía acá en Miami era lo que me llenaba de alegría y me daba fe y esperanza de seguir adelante, de buscar una solución. Y eso es importante cuando nos sentimos así. Buscar algo que nos apegue a mejorar, a estar mejor y a que todo va a pasar, porque todo pasa. Lo bueno y lo malo, todo pasa. Y es por un tiempo nada más, ¿verdad? Tenemos que tener aprendizaje. En esa etapa nos damos cuenta de que a veces lo físico, el mundo en el que vivimos material, a veces no tiene todas las respuestas que nosotros queremos y empezamos a buscar fuera. Yo visité cartomántica, visité de estos que dan masajes en el cuerpo, quiropráctico, visité psicólogo, neurólogo, vi todo lo que podía, me hice cartas astrales, cartas numerológicas, aprendí mucho de cosas que no conocía y que lo que hicieron fue darme esperanza, pero me dieron más curiosidad que esperanza. Porque me di cuenta que con información mía, de por ejemplo una fecha de nacimiento y un nombre, como una persona que no me conocía podía darme tanta información mía de mi vida y decirme que lo que estaba viviendo era un proceso que tenía que pasar y que tenía que aprender cosas. Y dije, wow. Ahí empezó a darme curiosidad el tema también espiritual, que no conocía hasta ese momento. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después en mi situación. Y fue un día, mi esposo, que tenía mucha conexión con su abuelita, que ya no está en este plano, ella le enseñó a él desde pequeño a usar lo que era eso se llama promesario. No sé si en la etapa de ustedes existían, porque yo sé que en Cuba como que nos robaron un poco el tema espiritual. Pero es una cajita con frases de promesas de la Biblia, donde cada vez que cuando él se sentía mal o tenía problemas, ella le enseñó a él que fuera y cogiera una frase, la primera que apareciera, y le diera respuesta a la situación que él estuviera viviendo, y buscara después en la misma Biblia o en algún lugar qué podría significar eso. ¿Okay? Entonces mi esposo, que ya estaba desesperado, le pide a su abuela. Lógicamente ya no está en este plano, pero cuando uno está desesperado, uno no sabe qué hacer y hace lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces él me dijo, estando en el trabajo, ve y coge una frase y mira a ver qué te sale. Esa frase, yo le tengo la foto incluso del día en que yo la cogí. Justo cuando yo cogí esa frase, que decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La conocen, ¿verdad? Bueno, yo no conocía nada de la Biblia y solo al escuchar esas palabras a mí me dio tanta esperanza y tanta fe de que iba a encontrar lo que me iba a sanar que yo empecé a llorar de emoción. Y ese día marcó un antes y un después en mi proceso de sanación, porque ya yo no me sentía víctima, ya no me sentía como que la culpa estaba fuera de mí, como que fuera de mí los médicos no sabían resolver mi situación, sino que ya yo dije, yo voy a encontrar mi solución y yo voy a ser la heroína de esta historia porque yo me voy a sanar. O sea, el cambio mental fue un antes y un después a partir de ese día. Tanto fue así que cuando empezamos a buscar en YouTube, porque hoy existe YouTube,
podría significar la frase, encontramos los primeros videos que me dieron un indicio de lo que yo podía tener en este plano. Y ese día yo sentí la intuición de escribir este libro que ustedes ven aquí, que se llama, le puse, gracias a esa frase, La verdad que me hizo libre. Yo no tuve ninguna experiencia espiritual antes de eso, para mí fue algo que marcó mi vida. Y a partir de ese momento decidí leer como nunca, siempre me gustó la lectura, siempre leía, pero no libros ni de salud, ni de psicología, ni de medicina. Pues yo me volví una polilla, empecé a leer todo lo que encontraba, pero ya con la intuición de que iba a escribir un libro y que lo que me iba a sanar a mí iba a poder sanar a mucha gente. Ya yo tenía un sentido de vida y un propósito. Ya yo no me sentía enferma, ya no me sentía mal como me había sentido antes. Ya no sufría, ya estaba en pos de buscar información. Y todo lo que veía lo marcaba y lo iba organizando y anotaba y tenía notas. Ya yo estaba acomodando sin saber cómo hacer un libro, porque nunca lo había hecho, sin tener la menor idea de cómo lo iba a lanzar, pero ya yo tenía en mi interior la semillita de que yo tenía que hacer eso y esa era mi misión. Y eso fue lo que hice. Me dediqué todo el 2021, conocí cuentas de médicos funcionales, que son médicos que ven más allá, fuera de la caja de lo tradicional de la medicina. Médicos que ven el cuerpo como un todo y que te hacen pruebas de laboratorio o exámenes que normalmente no te hace la medicina regular. Gracias a ellos descubrí que en este plano material yo tenía una candidiasis generalizada, estaba en todo mi cuerpo, tenía toxinas, tenía cosas que provocaban y que empezaban en mi intestino, porque tenía un intestino permeable, donde todo lo que comía se escapaba y se volvía el enemigo de mi cuerpo por el sistema inmunológico, y cada vez que eso pasaba me daban dolores de cabeza. Entonces empecé a hacer desintoxicaciones de órganos, empecé a hacer detox de manera general, a cambiar la dieta. Empecé, gracias a esas pruebas, a saber qué me hacía daño y qué no, y a eliminarlos por un tiempo, a sanar mi intestino. Empecé a meditar, empecé a caminar, empecé a hacer grounding, que es caminar por la arena, por la tierra, la hierba, descalzo. Empecé a coger más sol porque vivía en Virginia y el clima a veces no me ayudaba, pero siempre el sol está ahí, los rayos ultravioleta. Empecé a tomar jugos verdes, eliminé el azúcar, el gluten, los carbohidratos, y todo el 2021 apliqué todo lo que aprendí y todo lo puse en este libro. Llegué a Miami, decidí mudarme, vendí todo y empezar una vida nueva cerca de mi familia, que fue la que estuvo ahí conmigo en los momentos más difíciles. Y fue cuando armé y escribí toda la información del libro. Después que la tenía escrita no sabía qué hacer, porque dije, bueno, ¿y ahora cómo lo lanzo? Pero como me sentí tan guiada todo el tiempo y tan abierta a la información, porque ya sabía que había algo y existía algo más grande que yo que me estaba guiando, porque ya yo tenía un propósito, entonces me dejé guiar. Lo tuve un tiempo engavetado hasta que encontré un curso de cómo lanzarlo yo misma. No trabajé con ninguna editorial, lo hice todo a través de Amazon y hoy por hoy tenemos este libro. Ahora, ¿qué tengo en este libro? Además de mi historia, que se lee como una historia de cuentos, porque voy contando todo lo que me sucedió paso por paso, tengo hipervínculos donde tú puedes escanear con el teléfono y ver videos con información de todas mis pruebas, todo lo que me pasó en esa etapa, todos los lugares que visité, las cuentas de los médicos y de las personas más allá de la medicina que conocí y que apliqué. Todo está en el libro. Le dedico un capítulo a cómo vivir más saludable, porque tuve que hacer cambios de estilo de vida. Y entonces ese capítulo le sirve a todo el mundo, porque todo el mundo quiere vivir una vida más saludable, no solo el que tenga un dolor de cabeza. Y ahí le enseño de suplementos naturales, le enseño de técnicas de cómo comer saludable, le enseño todas esas cosas. Además le dedico un capítulo a la mente, porque descubrí que en ese momento donde empezó todo, yo estaba teniendo un estrés en la vida física, mentalmente, por algo que no había solucionado, y como no solucionamos a veces los problemas y las preocupaciones, se somatizan en el cuerpo físico. Lo que la mente no resuelve pasa al cuerpo físico para que te des cuenta y reacciones después de un dolor.
Entonces me di cuenta de que tenía que aprender cosas, de que tenía que aprender a solucionarlas para poder salir adelante y no volver a enfermar. Y le dedico un capítulo a la mente por eso. Y cuando pensé que ya había terminado el libro, decidí que tenía que dedicarle un capítulo a la espiritualidad, porque fue gracias a la espiritualidad que decidí escribir el libro. Entonces analizo lo que es la espiritualidad, la medicina, los síntomas, desde otro punto de vista más profundo, y que me gustó mucho, y de hecho es un camino que estoy en este proceso. Entonces hoy siento que mi sentido de vida es poder tocar y llegar a muchas personas, no solo que tengan dolores de cabeza, sino que tengan síntomas de cualquier tipo y quieran aprender a sanarlos por ellos mismos, sin tener que buscar culpables fuera, sin tener que dejar en manos de otros lo que está en nuestra responsabilidad. Yo digo que es como un libro de cabecera donde nos enseña a cómo aprender nosotros mismos a hacernos 100% responsables. Entonces, como esa es mi meta ahora, es mi propósito, por eso estoy aquí contándoles esto a ustedes, para que sepan que no importa lo que estén viviendo hoy, todos tenemos un sentido de vida siempre que estemos vivos en este plano. Y hasta que no nos dejemos, algo tenemos que aprender, algo tenemos que hacer y algo nos falta por hacer. Lo que hay es que buscar qué, para sentirnos plenos, llenos, felices, dar amor a los que están ahí para nosotros, a la familia, a los que nos aprecian y seguir adelante. Entonces, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, pero bueno, esa es mi charla, esa es la explicación de mi libro y por eso estoy aquí hoy. Gracias. Mira, en el libro explico porque yo te puedo decir que yo enfermé desde 3 planos, yo enfermé por 3 cosas diferentes. En el plano físico, en el que estamos hoy, en el que conocemos, mi enfermedad era una candidiasis generalizada por un intestino permeable, que con la toxicidad, lógicamente, me daba dolores de cabeza. En el plano mental, yo tenía una situación física que estaban viviendo, una situación estresante, que hizo que yo no supiera cómo solucionarla y eso pasara a mi cuerpo. Y en el plano espiritual podía ser algo que yo programé desde antes. No quiero darle adelantos, pero es algo muy profundo que hablo en el último capítulo. Puede ser algo que yo tuve programado incluso antes de llegar a esta vida para tener este aprendizaje que estoy teniendo y lograr esto y poder llegar a muchas personas, porque a lo mejor ese era mi propósito. Entonces siempre digo que el síntoma puede venir de muchos planos y de muchos lados, pero lo importante es ir a la raíz, porque no hacemos nada con poner parches y en algún momento explote, porque no estamos buscando a la raíz que le dio la causa o la motivación a que ese síntoma viniera a alertarnos de que algo no está bien con el cuerpo, no estamos equilibrados. Esa es mi explicación, no sé si te respondí. Se puede pedir por el nombre, La Verdad que me hizo libre, y por mi nombre, que es Anay I.R. I.R. son mis iniciales de mi apellido. Anay I.R., La Verdad que me hizo libre. Así lo pueden encontrar en Amazon. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Tremenda experiencia. Yo pienso que todo el mundo puede escribir un libro, porque todos tenemos experiencias importantes en la vida, y más ustedes que tienen tanta vida acumulada ya. Me imagino que habrán pasado por muchas cosas que fueron fuertes en algún momento y que si les diera por escribir, no pueden perder la esperanza. Sí. Yo tuve la intuición y por eso lo hice y seguí mi inspiración. Pero si ustedes la han tenido en algún momento, pues llévenla adelante. Todos tenemos información como para escribir no uno, sino varios libros. Sí. Ya saben, si quieren dar esperanza a otro, recomiéndenlo. Yo se lo digo, todo lo que es bueno para uno puede ser bueno para otro. Hay mucha gente sufriendo hoy en día y sin esperanza por cualquier situación de salud. Y este libro da mucha esperanza, además de darte tips y formas de sanar. ¿Está bien?